Hola guardianes de la cultura y bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Este video no estaba planeado, sino que lo hago a raíz del anterior, el versus entre Guaraní y Diaguita. Es un homenaje al ganador de la contienda, el cual entre todos decidimos que era el Diaguita. Como tal, hoy estaremos hablando al detalle sobre este pueblo del noroeste argentino. Y sí, sé que en el canal ya tengo un video hablando sobre ello, de hecho fue uno de los primeros. Sin embargo, me gusta pensar que tanto mi conocimiento respecto al tema como mi capacidad de edición mejoró en estos 4 años, y los invito a ustedes a ser jueces de ello. Sin más introducción, yo soy el cacique y este es mi homenaje a quien fuera el ganador de nuestro versus crónico. El pueblo de los hijos de los valles, los Diaguita. Lo que fue en un momento el país de los Diaguitas se trata de una extensa zona montañosa semiárida que actualmente conforma las provincias argentinas de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. Aunque su zona de influencia también se extendió hasta las provincias de Santiago del Estero, San Luis y Jujuy, y del lado chileno a las provincias del norte chico, o sea, Copiapó y Coquimbo. Sin embargo, este no era un territorio unificado y Diaguitas no es el nombre que ellos mismos se daban, sino que fue un apodo dado por los incas. Lo cierto es que este territorio estaba dividido en numerosos señoríos, de los cuales los principales eran Quilmes, Cafayates, Chocaviles, Capayanes, Andalgales, Amaichas, Guapillas, Malfines, Acalianes y Aconquija. Y de cada uno de estos señoríos principales existían entre 5 y 10 señoríos menores que actuaban como primos y vasallos de alguno de los primeros. A pesar de ser autónomos, hablamos de ellos como una misma nación al compartir una misma lengua y cultura y a mantener desde tiempos inmemoriales una comunicación fluida por motivos comerciales y religiosos. Pero en la práctica esta unidad no era tal y de hecho era normal que se hicieran la guerra los unos a los otros hasta por los motivos más triviales. Y es algo normal si tomamos en cuenta el contexto de tener que competir por los recursos en una zona semidesértica. Según los registros arqueológicos, los valles cachaquíes llegaron a superar la población de los 200.000 habitantes hasta antes de la llegada de los españoles. Los diaguitas construían pueblos que solo en el núcleo urbano ya superaban los 3.000 habitantes, población que se triplicaba o hasta cuadruplicaba si sumábamos a los habitantes de las aldeas rurales que rodeaban la ciudad. Algo impresionante si tomamos en cuenta que la mayoría de los pueblos modernos construidos posteriormente en la misma zona solamente tienen un par de cientos de habitantes cada uno, y algunos de hecho ni siquiera llegan al centenar. Solo los puntos turísticos y o capitales de provincia tienen una población medianamente decente. Los diaguitas lograron mantener estos números gracias a avanzadas técnicas productivas principalmente en el campo agrícola. Aunque también cooperó mucho en esto un destacable ingenio en el aprovechamiento de recursos y una sobresaliente capacidad administrativa. Si bien la historia oficial señala el florecimiento de la cultura diaguita entre los años 900 y 1000 de nuestra era, lo cierto es que eran herederos de un legado cultural mucho más antiguo. La línea de eventos es muy larga, muy compleja y honestamente no me interesa tanto, así que la voy a resumir al mínimo indispensable, empezando con las primeras migraciones humanas en el territorio allá por el 9000 a.C. Estos cazadores-recolectores vivían en cuevas o en toldos hechos con la piel del guanaco, mismo material del cual hacían sus ropas y calzado. Al principio sus principales armas de caza fueron la estolica y la boleadora, mismas que con el paso de los milenios fueron siendo reemplazadas por el arco y flecha y la honda. Confeccionaban redes hechas de fibras vegetales para atrapar aves en vuelo y utilizaban la carcasa de la calabaza para almacenar agua. Este estilo de vida simple se mantuvo por miles de años hasta llegar al año 900 a.C. A partir de aquí, e influenciados por culturas de más al norte, empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería, se asentaron en lugares definitivos y empezaron a desarrollarse en culturas más avanzadas. Reemplazaron sus ropajes simples de cuero por vestimentas de tela, sus utensilios empezaron a ser fabricados en madera o en cerámica e incluso también hicieron sus primeras incursiones en las artes metalúrgicas. También fue por esta época que empezaron a surgir los menhires, grandes monolitos de piedra de los cuales hoy en día se desconoce realmente su significado. Aunque la teoría más difundida señala que se trataba de la totemificación religiosa de los padres fundadores de cada pueblo, para que este mismo pueda seguir guiándolos y protegiéndolos desde la otra vida. Ya a partir del año 900 de nuestra era es que las diferentes comunidades adquieren una identidad patriótica tan arraigada que se consolidan en los diferentes pueblos que les mencioné antes. Pueblos que para este entonces ya eran altamente sofisticados en materia política, militar y religiosa. con un dominio total o parcial en técnicas de avanzado grado civilizatorio como la agricultura, la ganadería,
la alfarería, la textilería, la carpintería o la metalurgia. A mediados del siglo XIV, allá por el 1340, empiezan a recibir nuevas influencias culturales del norte. Las mismas procedían del Cusco, un hasta entonces curacajo que por ese entonces empezaban a expandirse en poder e influencia. Estas se mantendrían meramente en intercambios comerciales durante el siglo siguiente, hasta que los incas los enfrentarían militarmente allá entre los años 1440 y 1470. Tras este periodo de cambio, la nación de los Yaguitas fue anexada al Tahuantinsuyo. Sin embargo, la falta de infraestructuras incaicas especializadas en el territorio en comparación a otras regiones señalan que hacia el final, tras expulsarlos en 2 ocasiones, terminaron anexándose por mutuo acuerdo. Algo que en realidad no era raro en la guerra inca, puesto que a pesar de que era costumbre anexar territorios militarmente, nunca dejaban de hacer propuestas de anexión pacífica. En el siglo siguiente, a pesar de que su autonomía ya no era absoluta, siguió siendo el más próspero para la nación diaguita. Formar parte de las líneas de reabastecimiento cusqueñas pusieron punto y aparte a las guerras locales por la competencia de los recursos, llevando a que la población creciera rápidamente. Además, no solo llegaron nuevos productos a la nación diaguita, sino también nuevos conocimientos, sobre todo en infraestructura, que permitieron mejorar la producción local. Este desarrollo se mantuvo constante hasta la llegada de los primeros españoles allá por 1534 y la posterior caída del Imperio Inca en 1536. Empezando la Edad Oscura para el pueblo diaguita, que buscó mantenerse autónomo y no reconocer la autoridad del nuevo régimen que no les ofrecía los mismos beneficios que el anterior. Pero a pesar de haber tenido varios éxitos iniciales, generaciones tras generaciones de guerra total los fue desgastando hasta acabar con su completa conquista en 1667 tras 130 años de resistencia. Sin embargo, incluso estos últimos 30 años de autonomía mostraron su grado de desarrollo de adoptar recursos del español, tales como el cultivo de trigo y de la cebada, además de la cría de nuevos animales como el caballo, las vacas y las ovejas. E incluso habían dominado técnicas de producción europeas como el trabajo del hierro y la elaboración del vidrio. Los últimos pueblos en caer parecían más ciudades españolas que pueblos indígenas. Los diaguitas eran verdaderos expertos a la hora de aprovechar los recursos que tenían a disposición, y esto variaba mucho en función de las distintas geografías que había en su territorio. En los valles y quebradas, por ejemplo, ubicados entre unos 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, era donde situaban sus asentamientos, ya que ahí se concentraba la mayor parte de su actividad productiva. El pueblo lo ubicaban en la ladera o en el fondo del valle, la zona que fuera más sencilla de proteger. Preparaban el terreno de cultivo en la ladera alrededor del pueblo en forma de terrazas escalonadas y la pendiente era suave, o en andenes de cultivos y la pendiente era abrupta. En la zona más baja, cerca de los cuerpos de agua, también creaban canchones de cultivo con la técnica del guaru-guaru. Por la misma zona también solían cuidar y aprovechar los bosques del chañar, el molle, la nuez y el algarrobo. Los árboles no los plantaban ellos, sino que crecían naturalmente, pero sí los cuidaban y podaban en invierno para que llegaran sanos a la primavera. De estos, además de obtener leña para el fuego, tenían madera de calidad para fabricar utensilios o también para hacer construcciones. Y además de sus frutos característicos, podían hacer múltiples alimentos, bebidas, medicinas y hasta dulces, pero de eso hablaremos después. En los mismos valles también crecen en abundancia los cardones, que de los diaguitas también los utilizaban. Su pulpa seca y fibrosa servía para fabricar incienso o a usarlo de yesca para hacer fuego. Además, usaban las espinas como agujas para tejer. De las diferentes canteras obtenían la piedra de calidad necesaria para fabricar distintas herramientas como hachas o instrumentos de labranza. Por la zona también recogían yuyos y plantas aromáticos que eran comestibles y muchos de ellos también medicinales. Corrían libres además diferentes animales que solían cazar para comer, como liebres, vizcachas, venados, guanacos, ñandúes o cuises. A los últimos dos además aprendieron a criarlos en cautiverio en recintos cerrados. Finalmente, ya terminando con los valles, tenemos los ríos y arroyos. La mayoría de ellos no eran buenos para pescar, pero sí para extraer grandes cantidades de arcilla con las cuales los diaguitas tenían una excelente alfarería. Subiendo un poco más a la puna, a unos 3500 metros de altura, también podía llegar a ver pueblos, aunque lo más normal es que a estas alturas construyeran sus púcaras, sus fortalezas defensivas. Sin embargo, eso no significaba para nada que en esta zona no hubiera recursos para explotar. Cerca de las fortalezas siempre había otras cementeras de cultivo adaptadas a modo de camellones o de canchones. En la misma cultivaban especies que pudieran soportar las heladas noches de la puna, como la papa o la quinoa. También era en esta zona que abundaban las salinas, las cuales los diaguitas no dudaban en explotar. También abundaban los yacimientos de obsidiana que los diaguitas extraían para hacer puntas de flecha y otras herramientas. También eran en estas geografías que pastaban libres las vicuñas, un animal a quien los diaguitas evitaban cazar a menos que estuvieran en un caso de extrema necesidad por considerarla sagrada. Lo que se hacían cada año al llegar la primavera era realizar la ceremonia del Chaco, una práctica en la cual se daban a la tarea de capturar a las grandes manadas salvajes de vicuña en grandes canchones de piedra y esquilarlas una a una. Una práctica beneficiosa tanto para el humano como para el animal. El primero porque se hacía de lana de excelente calidad y el segundo porque al retirársele este exceso de lana podía amamantar a las crías con mejor facilidad.
Escalando ya las cumbres montañosas a más de 3.500 metros al nivel del mar, también podríamos encontrar algunas púcaras, pero lo normal es que en estas zonas estuviera reservada para los recintos religiosos. Sin embargo, esto no significaba que no hubiera recursos que explotar. Era en esta geografía que llegaban a pastar a sus rebaños de llamas y alpacas, animales que les proveían de carne, lana, cuero y transporte de cargas. También habrían minas para extraer piedras semipreciosas que consideraban sagradas, como la malaquita, la rodocrosia o la turquesa. También minaban diferentes metales para fines prácticos o religiosos, tales como el cobre, el oro, la plata, el plomo o el estaño. También escalaban hasta los nidos de cóndores o halcones, no para hacerles daño ya que estas también eran aves sagradas, pero sí para hacerse algunas de sus plumas para hacer adornos o talismanes. Bajando las grandes selvas y bosques del este en lo que hoy en día es Salta, Tucumán y Santiago del Estero, estos también tenían influencia regional. No construyeron pueblos ni nada parecido, y la mayor parte de las veces que viajaban en esta zona era para tener intercambio con sus socios comerciales, principalmente los tonocotes. Sin embargo, también aprovechaban estas misiones para explotar recursos, tales como las maderas raras, plumas coloridas, verduras como la yuca, y aprovechaban la caza de animales que no se encontraban en los cerros como el chancho salvaje. Pero de lejos el mayor tesoro que buscaban encontrar en la selva era el oro dulce. La miel era clave para la elaboración de múltiples alimentos, bebidas, medicinas y hasta productos cosméticos. La cera del panal la utilizaban para fabricar un bolo masticable con el cual limpiaban sus dientes después de comer. Además, al trabajarla con fuego les servía para fabricar velas, inciensos o para impermeabilizar sus abrigos. Ya conociendo en términos generales cuáles eran los recursos de los que los yaguitas hacían uso, podemos interiorizar un poco más acerca de la dieta. No me voy a extender mucho en este punto, ya que no quiero repetir contenido de forma tan alevosa, puesto que ya tengo en el canal un video hablando exclusivamente acerca de la dieta en las distintas regiones de la América precolombina, y la dieta yaguita de hecho es parte de lo que fue la dieta andina. Aunque para ser justos debemos admitir que los yaguitas se destacaban del resto al comer una mayor cantidad de carne. Pero en términos generales la mayor parte de la alimentación seguía siendo de origen vegetal, concretamente de 4 alimentos que podríamos considerar los 4 pilares de la alimentación diaguita. El primero es el maíz, de los cuales cultivaban más de una docena de variedades diferentes, cada uno con su distinto tamaño, forma, color y uso característico. Había algunos que se comían de forma directa como si fueran choclos, otros que se comían en locros, en sopas, o transformándolos en una bebida alcohólica llamada chicha, entre otras composiciones. Luego tenemos la quinoa, una de las plantas más nutritivas del planeta que de hecho no necesita mucho cuidado y crece con facilidad en casi cualquier condición. Sus granos pueden ser consumidos como si fueran arroz, en sopas, en guisos o hervidos en ensalada. Las que no necesitan hervirse para comerse en ensalada son sus hojas, que básicamente son como lechuga. Luego tenemos la papa, de la cual también cultivaban más de una docena de variedades diferentes, y además de ser extremadamente sencilla de cultivar, podía ser usada para cocinar de diferentes maneras, hervida, asada, guisada, incluso podía deshidratarse, lo que les permitía almacenarla durante bastante tiempo. En cuarto lugar, pero para nada menos importante, tenemos al único de los 4 que no proviene de la agricultura sino de la recolección, el algarrobo. Este era un árbol sagrado para los yaguitas, ya que de él obtenían muchas cosas, desde madera para leña, postes y platos, hasta también tintes naturales de su corteza y raíces para teñir prendas. Aunque de lejos lo más valioso que obtenían de él era una harina altísima en fibra a base de sus vainas. A base de esta harina, cuyo sabor curiosamente es similar al cacao, podían elaborar un pan de altísima fibra llamado patay, aunque también podían fermentarla y elaborar una bebida similar a la cerveza llamada aloja. Aunque más allá de esto, los yaguitas también cultivaban otros muchos alimentos, incluidos una gran variedad de porotos, zapallos y tomates. También cultivaban ají para usarlo de condimento, y para lo mismo también extraían sal. Sal y ají eran los únicos condimentos que agregaban a los alimentos. A esta dieta, como ya mencioné, le agregaban una gran porción de carne que podía provenir de animales domésticos tales como el cuy, el ñandú o la llama, o de animales de caza como el venado, el guanaco o el cerdo pecarí. También recolectaban muchos más tesoritos aparte de la algarroba, como el chañar, del cual podían producir arropes, una especie de jalea dulce. Y si hablamos de jarabes dulces, no podemos evitar mencionar a la que tranquilamente podía ser el quinto pilar alimenticio de los yaguitas, de no ser porque más que un alimento era más considerado un artículo de lujo. De hecho, la palabra por la cual los pueblos andinos conocían a la miel es mixqui, palabra que en el sentido literal de la misma hace referencia a algo dulce. Por lo que sí, hace sentido por qué los antiguos veían a este jarabe con tanta alabanza, ya que además de los múltiples beneficios que tiene para la salud, de hecho no podían concebir algo dulce sin concebir en el medio a la miel. Y bueno, no les voy a decir lo que ellos hacían con la miel porque ya se los dije hace un ratito, pero seguramente están viendo en pantalla que les estoy dejando algunos datos curiosos acerca de la misma. Finalmente, he de aclarar que muchos de estos alimentos, tras ser procesados y contenidos en recipientes, eran almacenados en unos almacenes semisubterráneos. Almacenes comunales que podían estar hasta 1,5 metros bajo tierra y que permitía conservar los alimentos durante mucho más tiempo. La labor de administrarlos y repartirlos era una de las responsabilidades del curaca.
Sí, no me cabe duda que estoy robando con esta parte del video, pero en realidad irónicamente es un tiro al lado de la justicia. Aunque no se hable mucho de esto, los yaguitas destacaron mucho a nivel regional por la calidad de su alfarería y su metalurgia, y esto fue mucho antes de recibir influencia incaica. Y es que hay mucho nabo por ahí hablando de los pueblos prehispánicos como si fueran monos, solamente porque hacían plato de barro y no sabían manipular el hierro. Lo más gracioso es que la mayoría de ellos, si lo llegaran a poner enfrente de un torno de cerámica, no sabrían qué hacer. Solo la alfarería es de por sí hoy en día una de las actividades manuales más complejas de aprender, y eso que en la actualidad tenemos cosas como tornos eléctricos, hornos de precisión o arcilla refinada. Traten de imaginarse así la extraordinaria precisión que habían tenido las manos que fabricaban obras maestras a partir de arcilla cruda, trabajadas en tornos mecánicos y cocinadas en hornos de leña. Y como si eso no fuera suficiente, incluso se daban la libertad de decorar muchas de sus obras con motivos pictográficos y a veces incluso con escenas ideográficas. Solo para asegurarme de que entiendan la complejidad del asunto, y esto lo digo desde el corazón roto de ceramista frustrado, para hacer una vasija de cerámica hay que saber obtener las arcillas apropiadas, hay que saber cómo preparar la pasta, cómo darle forma, el tiempo de cocción, la temperatura del horno y las técnicas de acabado y decoración. Y todo tenía que estar en su punto justo, el más mínimo error en cualquiera de los pasos podía provocar que la pieza se desarmara en el torno o explotara dentro del horno. Esto lo sé por experiencia, ya que yo en su momento cometí todos los errores hasta que me di cuenta que el arte no era lo mío y en vez de eso me metí al ejército. Pero bueno, es divertido. La historia de un artista frustrado que se hace militar me recuerda mucho a una historia diferente. Creo que es una suerte que la luz de mi existencia se haya encendido en la gloriosa Argentina de la hermosa Sudamérica y no en alguno de esos lugares europeos donde desatan guerras mundiales por cualquier cosa. Pero volviendo al tema, los yaguitas no solo eran increíblemente talentosos en la alfarería, sino que este talento era extraordinariamente común entre ellos. Literalmente cada familia fabricaba sus propios cacharros para el uso doméstico. Y aún con todo esto en cuenta, la alfarería de los yaguitas no era ni asomo tan impresionante como lo era su metalurgia. Para confeccionar objetos de metal era necesario contar con verdaderos maestros especializados en el tema, y estos maestros artesanos fueron fuertemente aclamados en sus pueblos y tiempo después incluso también lo fueron por los incas, ya que el proceso que dominaban era largo y complicado y requería de varios pasos. Lo primero es la extracción de los minerales crudos, la cual no es tan sencilla como suena, ya que la mayoría de las veces están profundamente escondidos no bajo tierra sino bajo importantes lechos rocosos. Sin embargo, la presencia de determinados yacimientos minerales dan pistas que pueden servir para determinar su ubicación. Por ejemplo, la aparición de la beta de sulfuro en la roca, un residuo mineral de color verde, señala que debajo de esta podría haber cobre o oro. Luego de esto había que separar las impurezas de manera física, para lo cual era necesario pulverizar el mineral para separar cualquier rastro de sedimento de roca. Y estos dos pasos, si bien demandan un gran esfuerzo físico, no se comparan con la complejidad del paso 3, que es la fundición. Fundir, es decir, pasarlo de estado sólido a estado líquido para sacar el resto de las impurezas y darle la forma deseada. Para esto era necesario elevar la temperatura por encima de los 1000 grados, lo que para nosotros puede no ser la gran cosa, pero para un pueblo que no conocía los combustibles fósiles, sino que todo era a fuerza de leña y carbón, era más complicado de lograr. Otros pueblos de los Andes que trabajaban los metales alcanzaban la temperatura deseada avivando constantemente el fuego del horno mediante la fuerza de pulmón, lo cual era efectivo pero a la larga les traía problemas de salud. Los yaguitas, sin embargo, lograron lo que en aquella época y región fue un invento revolucionario, un horno especializado en fundición. Estos hornos de reverbero construidos en la puna donde estaban expuestos a los fuertes vientos eran primitivos pero altamente funcionales. Estos hornos estaban diseñados para que el fuego fuera avivado de forma constante y automática por el viento dominante que entraba por medio de un orificio que se encontraba sobre el mismo. Esta fuerza era dirigida por la estructura interna del horno directamente hacia el fuego rodeando las piezas, por lo que la temperatura solamente subía pero nunca bajaba. Y lo que era incluso más importante, los artesanos no sufrían el desgaste de estar avivando constantemente las llamas con su propia fuerza pulmonar. Comparado con esto, el paso 4 era incluso sencillo, que consistía en volcar el metal fundido en moldes de arcilla con la forma y dibujos deseados. Los yaguitas utilizaron especialmente el bronce, una aleación de cobre y estaño para hacer discos, campanas, hachas, cinceles, pinzas y demás utensilios. Los mismos, principalmente aquellos utilizados en ceremonias, solían tener de forma adicional un baño en oro para hacerlos más hermosos a la vista. Y esto solamente si nos referimos a objetos simples. Si nos vamos a algunos un poco más complejos como eran los cuchillos tumi, las corazas defensivas o el cetro del curaca, ya no estamos hablando de piezas simples sino complejas, unas que deben ser fundidas en distintas partes diferentes y luego unidas entre ellas para formar una única, lo cual requería un quinto paso, uno tal vez no tan complejo como el 3, pero sí mucho más delicado. Uno que tal vez a varios de ustedes les sorprenda que pudiera haber existido en la era precolombina, la soldadura. Mismas que contenían concentrando el poder calórico de una pequeña llama que obtenían de parte de sus velas en un punto muy preciso de una de las piezas metálicas de menor calidad que fuera más sencilla de fundir. Para esto cabe aclarar que las velas indígenas no eran como las nuestras de nuestro tiempo, la llama que provocaban era mucho más potente puesto que ésta se alimentaba de un combustible graso.
Cuando los cronistas hablan de los yaguitas coinciden en que eran gente de tanta razón como los incas peruanos, grandes corredores y trabajadores inclinados a la guerra entre sí, sobre todo audaces y valientes. En cuanto a su físico, menciona que eran robustos de 1,70 m de altura y que les gustaba llevar el pelo largo, en el cual lucían hermosos peinados tanto hombres como mujeres. A diferencia de los mayas e incas, los yaguitas no se estiraban las orejas, pero sí utilizaban unos aros metálicos con incrustaciones de piedras preciosas y a veces de plumas coloridas, delatándolos como gente altamente coqueta, principalmente la población femenina. El peinado, por otro lado, y principalmente entre la población masculina, era visto más bien como un símbolo de orgullo y pertenencia. Cualquier daño que alguien le hiciera podía ser interpretado como una grave ofensa, y ni hablar de llegar a cortarlo. Quedó escrito inclusive que cada valle tenía su propia manera particular de llevar el pelo. Por ejemplo, los capallanes se hacían trenzas que enroscaban sobre la frente y adornaban con distintas vinchas de distintos colores y plumas. Otros preferían llevar el pelo suelto o en 2 o 3 trenzas que en su extremo llevaban atadas plumas o borlas coloridas de lana. Los peines que utilizaban eran de huesos que atravesaban con espinas de cardones y cuidaban su cabello utilizando aceites naturales. Con la barba los hombres eran igual de cuidadosos, pero al revés, llevando siempre encima pincitas de pilar con el cual se iban arrancando cada vello a medida que salía, manteniendo el rostro siempre lampiño. Y es que gustaban de llevar el rostro pintado de diferentes símbolos y líneas en los que predominaban los colores negro, blanco y rojo. En cuanto a la vestimenta, es otro tanto para decir. En los pies usaban uyutas de cuero que eran sandalias de suela doble, sostenidas con correas. La camiseta o únculo servía como vestido principal, era larga hasta las rodillas en caso de los hombres y hasta los tobillos en caso de las mujeres. Lo normal era que esta prenda estuviera hecha de lana de vicuña o de llama, aunque también podía estar hecha de fibras de planta de caraguatá en caso de que hiciera mucho calor. El uncu, tanto de hombres como de mujeres, era de un solo color de tono tostado claro, el cual tenía distintas líneas de colores azules, rojos o blancos. Este iba sujeto a la cintura con una faja hecha del mismo material que la prenda principal, pero de un tejido más grueso. Sus atuendos no tenían bolsillos, pero siempre llevaban al salir de casa una pequeña bolsa colgada al hombro en el cual llevaban artículos que pudieran llegar a necesitar durante el día. Algunos ejemplos podían ser un cuchillo, un recipiente de agua o un refrigerio. Cuando hacía frío también usaban mantas y ponchos. Los ponchos eran largos, lisos y rayados. Las mantas se colocaban sobre los hombros y se sujetaban por delante usando un alfiler de metal llamado topu o simplemente largas espinas de cardón. Se sabe que utilizaban en la cabeza diferentes tipos de gorros típicos andinos, como el gorro de 4 puntas o el gorro de tronco, ambos hechos de lana y teñidos con colores llamativos. A todo esto agregamos los distintos adornos que gustaban de usar, tales como collares, brazaletes y plumas. Los collares se hacían de cuentas de piedras semipreciosas, huesos, dientes de animales o discos de valvas. Los brazaletes se usaban anchos, de cuero o de metal, y las plumas se usaban a modo de tocado que coronaban sus sofisticados peinados. Y finalmente, si bien no era ropa, sí era de uso cotidiano y parte fundamental de la apariencia de Aguita. Los hombres siempre iban a todos lados con su arco y un carcaj con no menos de 50 flechas. De este modo estaban siempre armados en caso de posibles atacantes, pero también especialmente en caso de que se cruzaban con algún animal que pudieran cazar. Las mujeres por su parte también iban armadas a todos lados, aunque no con un arco sino con su uso y con un puñado de lana para ponerse siempre a hilar en cualquier momento libre que tuvieran. De hecho, era normal que mientras los hombres trabajaban en el campo, las mujeres se reunieran en la casa de alguna de ellas para hilar en conjunto. La disposición y forma de las aldeas y pueblos variaba en parte a la topografía del terreno y en parte a las relaciones diplomáticas con los vecinos. En otras palabras, la formación y desarrollo de los pueblos dependía completamente de la geopolítica local. En el valle de Ahuacán, por ejemplo, en lo que actualmente es el oeste de la provincia de Catamarca, se establecían en lugares abiertos. La relativa paz que tenían en ese territorio les permitía asentarse en la zona más baja, sin defensa y más cerca de los recursos, lo que les permitía una vida más cómoda. En cambio, en los valles calchaquíes centrales, en lo que actualmente concebimos como el centro de la provincia de Catamarca, oeste de la provincia de Tucumán y sur de la provincia de Salta, se daba una situación diferente. Los constantes roces y tensiones que los pueblos de esta zona tenían entre ellos y con los pueblos de las afueras llevó a que se instalaran en las laderas de las montañas, zonas cuyos difíciles accidentes naturales les dificultaba a ellos mismos el acceso libre a los recursos naturales de su territorio, pero que también los mantenía a salvo de posibles amenazas externas. En la cima del cerro se construía el Púcara, que era una fortaleza para resguardar a todo el pueblo en caso de guerra. Un poco más abajo estaba el barrio residencial, con los templos, la plaza y la casa del cacique. Y finalmente, bajando un poco más en la ladera, estaba el núcleo de la población, donde vivía la mayor parte de la gente. Estos barrios solían estar planificados, aunque no en la forma de bloque que utilizaban los incas o que utilizamos nosotros en la actualidad. Los yaguitas vivían en complejos residenciales para familias extendidas. Estas se caracterizaban por una cancha o patio central con actividades comunales que era rodeado por las residencias o los depósitos de las familias. Las estructuras estaban unidas entre ellas mediante pasillos internos y eran rodeadas por un mismo muro perimetral, todas compartiendo una única entrada a través de la cancha.
Estos complejos eran construidos uno al lado del otro en disposición circular, del cual se agregaban nuevas capas a medida que la población crecía. Los pueblos más antiguos y mayormente poblados acababan pareciendo gigantescos panales de abeja. Un dato curioso respecto a las casas es que normalmente estaban hechas de piedra, aunque también podía ser de adobe. El techo, a un agua apuntando hacia adentro, solía ser de torte. La estructura interna era semisubterránea, manteniéndola cálida en las noches de invierno y fresca en los mediodías de verano. Un dato curioso que decir respecto a los muros es que estos eran bastante anchos, puesto que eran dobles, con más de 1 metro de distancia entre uno y otro y rellenos en el medio con sedimento. Esto permitía que se pudiera caminar sobre ellos a modo de pasillo levadizo, y todavía sobraba espacio para anclarles tirantes mediante los cuales se podía construir el techo de las casas o los tinglados que rodeaban las canchas. En cuanto a la organización social y la religión de estos pueblos, es un tema que roza entre la especulación y las pistas arqueológicas que dejaron atrás. Su desmedida agresividad hacia los conquistadores permitió que se mantuvieran libres por más tiempo, aunque también dificultó que fueran estudiados, llevando a que fueran desapareciendo generación tras generación sin que quedara registro escrito de su cultura más allá de lo que se pudiera ver a simple vista. La teoría más fundamental respecto a la jefatura es que esta era una diarquía, o sea que cada pueblo tenía 2 jefes, uno que dirigía cuestiones internas como la producción de alimentos o la manufactura de productos y otro que dirigía las cuestiones externas, como el comercio o la guerra. Sin embargo, había actividades que estos dos se unían para llevar en conjunto, como lo era dirigir las festividades religiosas o llevar adelante juicios contra algún miembro de la comunidad que hubiera cometido algún crimen. Cuando un jefe fallecía o abandonaba el cargo por vejez, el sucesor debía contar con 2 requisitos básicos. El primero era de ser familiar de primera o segunda línea del jefe anterior, o sea, hermano, hijo o sobrino, indistintamente del orden de nacimiento. Y el segundo era el de ser considerado apto por un consejo de ancianos dirigido por el segundo jefe aún en funciones. Ostentar el cargo traía grandes beneficios, como el de tener campos o rebaños privados que eran trabajados por la gente del pueblo. Era además el único hombre que se le toleraba tener varias esposas, aunque esto no era libre elección. Solamente su primera esposa, o sea la principal, podía ser elegida por él, los demás matrimonios eran condicionados. Y muchas veces incluso llegaba a ser obligatorio, incluyendo hacerse cargo de la viuda de un familiar fallecido o aceptar como esposa a la hija de un cacique de otro pueblo como parte de negociaciones de paz. Claro que tener varias mujeres en el hogar implicaba también varias veces más cantidad de hijos que el hombre común, es por eso que la gente del pueblo le ayudaba y le construía una gran casa. Un palacio con una residencia diferente para cada mujer para que pudiera vivir cómoda con sus respectivos hijos. Aunque el curaca únicamente dormía con la que era su esposa principal. Sin embargo, ninguno de estos lujos era gratuito. Cada pueblo esperaba que su curaca fuera el mejor a la hora de realizar labores administrativas y solo se les permitía fallar un cierto número de veces. Demostrarte mediocre en el cargo y perder el respeto de los subordinados podía traerte severas repercusiones. De hecho, esto es solo una pequeña teoría que ni siquiera es apoyada por mucha gente, pero a mí me gusta bastante, y habla de que entre los yaguitas existía un método de suicidio ritual muy similar al seppuku japonés. A través de este, el curaca destituido recuperaría parte de su honra y ganaría el derecho de elegir a su reemplazo, evitando así que sus corrupciones y falencias trajeran la desgracia sobre su familia. Otro aspecto de los yaguitas que no llegó a quedar registrado en las crónicas, pero que sí formaba parte de su vida cotidiana, eran sus creencias religiosas. Sabemos que veneraban a los antepasados como espíritus guía, a las montañas como espíritus protectores y que muy probablemente tenían como deidad superior al espíritu del rayo, pináculo de la energía masculina que compartía la cima del panteón con la madre tierra, pináculo de la energía femenina. Sin embargo, esta dualidad pasaría a un segundo plano con la llegada de los incas y la instauración del culto al dios solar Inti. Y ya, a ciencia cierta, eso es todo lo que sabemos de la religión diaguita. Sin embargo, lo que sí quedó registrado en las crónicas españolas acerca de los yaguitas fueron sus tradiciones fúnebres, lo cual nos puede dar más pistas acerca de su entendimiento del mundo. Por ejemplo, cuando fallecía un infante, sus restos eran depositados dentro de una vasija, cuya forma y decoración variaba en función del pueblo al que pertenecía. Pero a rasgos generales, las pinturas solían representar a una persona rodeada de sapos, serpientes y ñandúes, y por sobre todos ellos el símbolo del rayo. Se desconoce la verdad tras el simbolismo, pero se cree que los yaguitas veían en estos animales compañeros guía en el camino a la otra vida. Por su parte, cuando un adulto fallecía, sus familiares y amigos lo festejaban durante 8 días seguidos con sus noches. Y sí, escucharon bien, los yaguitas no lloraban al individuo por haber fallecido, sino que lo festejaban por haber vivido. Esto incluía contar todas las anécdotas e historias que incluyeran al fallecido, para que todos tuvieran bien en claro las cosas que habían sentido y aprendido gracias a él. Tras esto, el difunto era envuelto en mantas en posición fetal y se le daba de todas las cosas que pudiera llegar a necesitar en su viaje a la otra vida, como jotas, uncus, ponchos, armas y vasijas con comida y bebida. Tras esto era depositado en una cista, una especie de fosa toda recubierta de lajas de piedra y tapada con el mismo material. Aquí pasaba un periodo de reducción de entre 2 a 5 años, momento en el cual era exhumado, nuevamente festejado y finalmente sepultado en el patio o debajo del suelo de la que fue su casa.
No voy a extenderme mucho en esta última parte, puesto que ya tengo 4 videos en el canal hablando sobre el tema. Hay mucha información, mucha más que en las otras secciones, puesto que fue la parte de los llaguitas en la cual los españoles se centraron más en estudiar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de ellos preferían el arco y la flecha por sobre otras armas, a tal punto de que los españoles se dirigían a ellos no como guerreros, sino como flecheros. Esta arma tenía un valor simbólico para ellos, puesto que cada pueblo decoraba sus flechas de una forma característica, y cuando necesitaban buscar aliados para una gran guerra, lo que hacían era enviar un mensaje con una flecha de su propio pueblo, y si el otro lo aceptaba, significaría que unirían fuerzas en la batalla. Cuando un pueblo era atacado, su gente se refugiaba en el púcara o fuerte. Su único acceso era una especie de laberinto de piedra donde el invasor terminaba atrapado y recibía tiros cruzados de lanzas, flechas y una lluvia de piedras de diversos tamaños que los defensores tenían acumuladas en el púcara para la ocasión. Si el combate a distancia no resultaba, siempre podían recurrir a armas de corto alcance, las cuales su principal era la porra o champi, la cual había 2 modelos, liso y estrellado. Además, el fuego y el agua también eran armas que podían usar tanto para el ataque como para la defensa. Los flecheros llaguitas lanzaban flechas incendiarias o desviaban el curso de ríos y arroyos para reducir por Z a los enemigos o empantanarles la ruta de acceso. Además, como en toda buena guerra, nos faltaban alaridos de guerra, tambores, pincullos y cornetas para darse ánimos y atemorizar al enemigo. Los llaguitas emplearon estos métodos y muchos más para pelear entre ellos durante siglos, pero su verdadera prueba de fuego llegó al enfrentar a los imperios. Según la historia oficial, los llaguitas y los incas mantenían un fluido intercambio comercial ya desde principios del siglo XIV, pero fue a mediados del siglo XV que el inca Tupac Yupanqui ingresa al territorio llaguita y tras 2 décadas de lucha logra incorporarlo al Tahuantinsuyo. Según quedó escrito, los incas habrían perdido los primeros enfrentamientos, pero habrían logrado finalmente la victoria tras seducir a algunos de los pueblos locales, como los tolombones o los gualfines. La presencia inca no cambió mayoritariamente el estilo de vida de los llaguitas, puesto que hacia el final estos se unieron al Tahuantinsuyo por acuerdo diplomático, logrando conservar gran parte de su autonomía y recibiendo muchos beneficios a cambio. Situación que cambió de golpe con la llegada de los primeros españoles al mando de Diego de Almagro en 1534. Los nuevos invasores hablaban un idioma extraño, vestían prendas metálicas, disparaban rayos y usaban barba larga. Al llegar la noticia de que Cusco había caído ante estos nuevos invasores, los llaguitas optaron por tomar su autonomía y al mando de Juan Calchaquí, todos los valles calchaquíes unidos fueron imbatibles para el invasor. Sin embargo, la historia se repitió. Luego de sufrir varias derrotas, los españoles optaron por una estrategia diferente y empezaron a seducir a algunos de los pueblos llaguitas para que se unieran a ellos. Fueron 130 años de resistencia que intercalaron momentos de violencia con momentos de calma, pero cuando los españoles supieron aprovechar esos viejos rencores internos para enfrentar a los llaguitas entre ellos, fue que empezaron a dominar de a poco los valles calchaquíes y todas sus riquezas. Al entender los españoles lo lejos que llegaba el sentir patriota de los llaguitas, fue que empezaron a catalogar a algunos de ellos como piezas, pueblos enteros que tras ser sometidos era tan posible que se rebelaran de nuevo que era más factible exportarlos a otras provincias del imperio desarraigándolos de su tierra natal. Esto le pasó a muchos de los pueblos de los valles calchaquíes, incluido al pueblo de Quilmes, el último de los grandes señoríos llaguitas. Sin embargo, esto no le salió gratis a los españoles. Expulsar a los llaguitas de los valles fue expulsar a la única gente que sabía cómo trabajar esas tierras de forma eficiente. De hecho, la conquista final de los valles calchaquíes en 1667 acarreó una enorme crisis económica que se prolongó durante 1 siglo y medio hasta la era independentista. De hecho, estudios arqueológicos recientes señalan que en el norte chico chileno y el noroeste argentino la era de los llaguitas era mucho más verde de lo que es actualmente. Y es que la agricultura sustentable de los llaguitas, complementada con una ganadería controlada y un manejo eficiente de los recursos naturales en general, contribuían a crear un balance ecológico natural en la zona. Balance que fue vital para el desarrollo de los pueblos en su momento y que se perdió con la llegada de los españoles. Y si bien hoy en día las comunidades descendientes de los pueblos autóctonos intentan mantener parte de estas tradiciones, el terreno que tienen a disposición para realizar estas actividades es ínfimo para lograr recuperar el balance que los ancestros habían logrado crear. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No saben lo feliz que me hace poder publicar un video hablando de uno de los pueblos más indomables de la América justamente en el día de la independencia de mi país. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like, compartan para que pueda llegar a más personas, comenten qué les ha parecido y suscríbanse para estar al pendiente de más contenido así. Recuerden que pueden entrar al grupo de WhatsApp para mandarme ideas directamente. Para esto tienen que seguirme en mi Instagram, cuyo enlace les dejo abajo en la descripción, mandarme un mensaje privado pidiéndome que les mande el enlace para el WhatsApp y ahí yo se los mando. Ya sin más que decir, en el Día de la Patria, feliz día. ¿A dónde pretende llegar? Cuídense mucho. Sarita, ¿qué están diciendo? Los indios ya no pelearán más.
salteño, color rojo y negro, que en mi